Buenas tardes a todos, a los que estén presentes, se agradece. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, y les voy contando un poquito, la presentación va a quedar grabada, es un horario bastante dificultoso en cuanto a quienes se puedan conectar, pero bueno, era el único momento en el que con Nico podíamos juntarnos para hacer la presentación. Me llamo Liliana, soy la coordinadora de nutrición, estoy con Nico y con Consuel, que son de Kine, y lo que vamos a presentar hoy, o lo que se va a dejar grabado, es un proceso de actualización de la evaluación de deglución, un poco con el criterio de tratar de unificar qué criterios manejamos a la hora de evaluar una deglución para poder desde nutrición aplicar un tipo de dieta modificada y demás. Bueno, arrancamos, Nico, vos con tu presentación. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, espero que nos conocemos todos, pero bueno, para los que no me conocen, yo soy Nicolás Rodríguez del Servicio de Kinesiología. Bueno, como dijo Liliana, la idea es hacer una actualización del proceso de evaluación de la deglución para que todos manejemos el mismo idioma cuando hablamos de deglución, sepamos lo que es, lo que se hace, lo que no se hace, y que bueno, todos los equipos intervinientes, ya sea nutrición, enfermería, médicos, kinesiólogos, manejemos los mismos criterios. Bueno, acá en la presentación, la carátula ya se ve un poquito lo que es la deglución, no sé si se ve la flechita, la deglución normal, y acá una paciente con disfagia o alteración de la deglución, que pasa que el bolo alimenticio, en vez de ir todo para el esófago, va parte para la vía aérea. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poder detectar qué pacientes pueden tener ese trastorno. Perdón, ahí va. Perdón. Bueno, la deglución, en palabras sencillas, es el proceso de comer, pero para ser un poco más científicos, es el proceso de transporte por el cual los alimentos y los líquidos pasan desde la boca hasta el estómago. Ahí se ve en la imagen el bolo alimenticio, cómo va hasta el estómago, pero bueno, como les dije anteriormente, nosotros tenemos que detectar qué pacientes pueden tenerla alterada para poder evitar problemas a futuro con esos pacientes y poder buscar la mejor forma de administrar alimentación si es posible. También tenemos como lo bueno que es comer, tenemos los malos, en este caso que sería la disfagia. Disfagia se traduce como la dificultad para tragar. Se va a dar por alteraciones, tanto estructurales como funcionales. Alteraciones estructurales, para resumirlo, son alteraciones, como le dicen, en la estructura. Por ejemplo, una estenosis esofágica superior, divertículos, un tumor, por ejemplo, en la base de la lengua o en la faringe. Son alteraciones que nosotros no vamos a poder modificar, pero que van a generar una disfagia. Y funcionales, que son las que nosotros vamos a hacer un mayor abordaje, que son alteraciones estrictamente en el acto de deglutir, de tragar. Y esto lo vamos a ver en pacientes neurológicos, pacientes con secuelas de ACV, pacientes con Parkinson o pacientes, también en nuestro caso, también que lo más común, pacientes con una estadía prolongada en terapia intensiva, que es lo que vamos a abordar nosotros. Estas dos alteraciones van a afectar el transporte, la formación y el manejo del bolo alimenticio. Entonces, resumiendo, tenemos la disfagia orofaringia, que es la que nosotros vamos a abordar, y la esofágica, que ya el tratamiento de resolución va a ser externa, no va a ser ajeno a lo que vamos a hacer nosotros. Bueno, hay trastornos de la deglución adquiridos en terapia intensiva. O sea, estar en terapia intensiva no es gratis, lo sabemos, y aparte de un paciente con una estadía prolongada se puede llevar trastornos deglutorios. Por ejemplo, pacientes con trauma orofaringio o laringio, pacientes con compromisos de la conciencia. Lo ideal para que un paciente pueda comer es que esté despierto, vigil, orientado en las tres esferas, pero muchas veces los pacientes quedan con un trastorno de la conciencia por su estadía en terapia intensiva. Debilidad neuromuscular, que hay estudios que culpan a la debilidad neuromuscular como el mayor predictor de disfagia, y los pacientes en terapia intensiva muchas veces con estadías prolongadas, inmovilizados por la pseudoanalgesia de los bloqueantes musculares, tienen una debilidad neuromuscular prolongada. Reducida sensibilidad laringia, reflujo gastroesofágico y disincronía de la respiración y la deglución. Son factores de trastornos de los que pueden adquirir los pacientes con una intervención en terapia intensiva que pueden llevar o terminar en un trastorno deglutorio. Bueno, la disfagia post-extubación se asocia significativamente y de forma independiente con mayor incidencia de neumonía, reintubación y mortalidad. ¿Qué quiere decir? Un paciente con una alteración en la deglución. Si nosotros no lo podemos identificar y ese paciente sigue alimentándose, sigue tomando agua, es más probable que se broncoaspire. Eso nos va a llevar con el tiempo a una neumonía.
Si esa neumonía persiste en el tiempo, llega a una insuficiencia respiratoria, el paciente puede volver a terminar en terapia intensiva y tener una reintubación. Y la reintubación se asocia a una mayor mortalidad. Por eso es importante poder identificar los pacientes que son propensos a tener una alteración de la deglución. También la mayor duración de la ventilación mecánica se asocia con mayor riesgo de desarrollar disfagia. Y la debilidad, esta palabra DAUSI es debilidad adquirida de unidad de cuidados intensivos, es un predictor independiente de disfunción faríngea y aspiración sintomática. Pacientes con una debilidad, paciente cuanto más débil, mayor riesgo de tener una disfagia, explicado con palabras más fáciles. Y la disfagia es un problema de salud relevante. Por lo tanto, es crítico instaurar protocolos de detección y manejo de la disfagia para una pesquisa y tratamiento oportuno de los trastornos deglutorios. O sea, como vimos más arriba, digamos, la disfagia en el tiempo, sin tratarla, puede llevar a que un paciente tenga una neumonía hasta aumentar su mortalidad o estadía en el servicio. Por eso es importante, con las herramientas que tenemos y que por suerte disponemos, de poder buscar una solución o un tratamiento para esa disfagia. Pasas. Ahí va. Es así. Bueno, ¿por qué elegimos el método clínico de volumen-viscosidad, que es el método que vamos a usar para la evaluación? También resumido, porque es medio largo, es MEC-B. Este método nos brinda información sobre cuál es el volumen y la consistencia necesaria para asegurar una adecuada eficacia y seguridad. Cuando decimos eficacia, nos referimos a la capacidad del paciente de poder ingerir los nutrientes necesarios. Y cuando hablamos de seguridad, nos referimos a que la deglución sea segura, que no haya riesgo de que el paciente se broncoaspire, que el alimento o el líquido pase a la vía aérea. Este método, a comparación capaz con otros que también se suelen usar, nos aseguramos de entregar el volumen y la consistencia necesaria. ¿Qué me refiero con esto? A veces otros métodos uno le da una cucharadita, una cuchara, ya hay un poco de diferencia en el volumen, y es una, no sé, o con yogur, o con flan, o con gelatina, donde ya también varía la consistencia. Con este método, como voy a explicar más adelante, Consuelo, nos aseguramos de entregar el volumen y la consistencia exacto para poder identificar y valorar de manera más objetiva lo que es la deglución y la disfagia. Hay estudios, este método no es que lo inventamos nosotros, sino hay estudios que lo avalan desde el 2008, donde nos dicen que este método es un método seguro, rápido y preciso, que nos da una sensibilidad del 88,2% al 100% para seguridad y un 88,4% de sensibilidad para la eficacia. Ahí va. Bueno, ahora voy a ir más a lo técnico. Obviamente este proceso está escrito, así que bueno, transcribimos algunas cosas para más que nada los objetivos, para que la presentación quede formal. Objetivo general va a ser establecer directrices que guíen a los profesionales que integran el equipo de salud interviniente en su ejercicio profesional para el área de internación y consultorios externos. Después tenemos objetivos específicos. Los resumo, van a ser determinar el método de evaluación, que en este caso va a ser el MECB, por su evidencia científica. ¿Sí? Después hay desglosan otros objetivos que van a ser disminuir el índice de malnutrición de los pacientes hospitalizados y ambulatorios mediante la valoración conjunta y el trabajo interdisciplinario con los equipos intervinientes, optimizando la determinación del plan nutricional. En este caso sería que el paciente reciba los aportes nutricionales que necesita y de la mejor manera, no sea, que no haya ninguna alteración. Esto se trabaja interdisciplinario con tanto los médicos, con nutrición, donde se determinan los valores y los aportes que necesita el paciente. Y otro objetivo es prevenir neumonías aspirativas por disfagia, implementando normas de seguridad para el paciente. En otras palabras, que el paciente coma, reciba los nutrientes que necesita y la deglución sea segura, evitando posibles complicaciones a futuro. Está medio lento para pasar, ahí va. Ámbito de aplicación, bueno, va a ser internación. Desde que el paciente se encuentra apto para la evaluación de la deglución, la valoración de los profesionales, hasta el alta de la internación. Y si es necesario, continuar su atención a través de consultorios externos. El paciente puede irse de alta con una disfagia, obviamente controlado y seguido por el servicio, pero puede continuar su tratamiento de rehabilitación en consultorios externos. Entonces, el otro ámbito de aplicación va a ser consultorios externos, que es desde que el paciente es derivado por sospecha de disfagia hasta el alta dada por kinesiología y nutrición, y de ser necesaria muchas veces por el servicio de otorrinolaringología también.
Responsables de su aplicación, bueno, más allá que nosotros como kinesiólogos somos los que hacemos la evaluación y nutrición, la que se encarga de hacer el seguimiento del aporte nutricional, también los médicos intervienen, los médicos son los que van a hacer inicialmente la indicación la indicación de la dieta del paciente, y también equipo de enfermería y personal de alimentación de cocina. Somos todos, todo un trabajo interdisciplinario, digamos, desde el médico, desde el kinesiólogo, nutrición, enfermería, y también hasta el personal de cocina que va a ser el encargado de preparar la alimentación según la consistencia necesaria para que el paciente la reciba. O sea, es todo un trabajo interdisciplinario. Y bueno, ahora va a empezar Consuelo a explicar la técnica, pero bueno, como les dije anteriormente, este método nos va a permitir valorar de manera objetiva la eficacia y la seguridad. La eficacia es la posibilidad de ingerir los nutrientes y el agua necesarios para una correcta nutrición e hidratación. Hay signos que nos van a dar a entender que la eficacia puede estar alterada, como por ejemplo, un sellado labial ineficiente. El paciente le damos alimentación y empieza a babear, el famoso babeo, o a perder agua o comida por los labios, no está recibiendo la alimentación necesaria. Residuos orales post-deglución, si el paciente le damos el alimento, traga y deja el alimento en la boca, en la lengua, tampoco está recibiendo los aportes necesarios, o deglución fraccionada. En vez de tragar en un trago, necesita 4 tragos para poder tragar la comida, también nos habla de una alteración. Y seguridad es la capacidad de ingerir alimentos y líquidos sin presentar complicaciones respiratorias. En caso de que el paciente degluta y parte del alimento o del líquido pasa a la vía aérea, vamos a notar que el paciente tose, cambia la tonalidad de la voz, generalmente está disfónico y desatura. Son los parámetros que vamos a tener en cuenta para ver si la prueba fue exitosa o no. Ahora los dejo con mi colega. Buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Consuelo Villar, soy una de las kines y bueno, también estuve trabajando junto con Nico y con Lili para este protocolo. Bueno, la técnica de exploración clínica del paciente, lo que vamos a buscar en el paciente es que el paciente esté vigil, en lo posible que sea colaborador, que responda a órdenes, que el paciente tenga sensorio, porque a veces hay algunos pacientes que están un poco somnolientos o con tendencia al sueño, por lo cual hace que no sea tan favorable evaluar. De hecho, es mejor que no evaluemos cuando el paciente esté somnoliento y con tendencia al sueño. Entonces, lo ideal es que esté alerta por lo menos 15 minutos, vigilia alerta. Entonces, sentado a 90 grados, en lo posible con la espalda recta, la cabeza erguida, el tronco centrado. Lo que se hace es evaluar la cavidad bucal, la capacidad de apertura de la boca, la masticación, la ausencia o presencia de piezas dentarias, porque eso también, si están ausentes las piezas dentarias, hace que el paciente, o sea, significa que el paciente no comía ya previamente, por lo cual ya trae problemas en la deglución o no, hay que evaluar eso. Presencia de restos orales, a veces tienen presencias o tienen biofilm en la lengua y también hay que observar todo eso si el paciente tiene hipomovilidad de la lengua o alteraciones en la fisiología o anatomía de la boca, ¿no? También se va a evaluar la funcionalidad de los músculos de la boca. El cierre de los labios, se le va a pedir al paciente que realice contracción y protruya los labios. El otro músculo que se va a evaluar, otro tipo de músculos, por ejemplo, las mejillas, que le vas a pedir al paciente que contraiga las mejillas bilateralmente hacia adentro y las introduzca hacia adentro. Otros músculos que se va a evaluar también van a ser los músculos de la masticación para ver si hace apertura de la mandíbula, hace cierre mandibular, desplazamiento lateral de la mandíbula, protrusión de la mandíbula, que es llevar hacia adelante y hacia atrás, luego el desplazamiento lateral, luego los movimientos de la lengua, la exploración de la lengua, la desviación de la lengua, la retracción, el doblado de la lengua, elevación posterior de la lengua. Todo eso es lo que se debería evaluar y que debería estar normal y presente en el paciente a la hora de evaluar la delusión. Los músculos del velo del paladar también, la elevación y la abducción del paladar blando, los músculos de la faringe. Cuando le evaluamos el reflejo faríngeo o nauseoso, a veces cuando le decimos que trague saliva, observar el ascenso faríngeo,
la evaluación de la laringe durante la dilución. En la protección de la vía aérea y la evaluación de las cuerdas vocales, de la movilidad, tenemos que ver si hace abducción o aducción de las cuerdas vocales. Para evaluar la tos, si nos genera duda, los métodos que utilizamos para ver si está presente la tos y cuánto tiene cuál es el valor, si supera el valor que es normal, debería superar los 60 centímetros de agua a través de una prueba, que es una presión expiratoria máxima. Le haces una prueba al paciente con un aparato y eso se utiliza en el caso que nos genere duda, si el paciente tose o no. O un pico flujo tosido, que también se utiliza para medir la tos en los pacientes. Otra cosa, también igualmente, primero lo que vamos a hacer con el paciente es ver si tiene tos efectiva y productiva. Y luego, si nos genera duda, se va a los aparatos, digamos, a instrumentos que son para medir la Pmax y el pico flujo tosido. Los métodos los métodos de exploración clínica, volumen, viscosidad, MEC-B, son para evaluar la eficacia de la dilución, o sea, disfunciones de la eficacia. Entonces, por ejemplo, el paciente puede tener incapacidad para mantener el bolo en la boca, puede tener existencia de residuos orales, puede tener presencia de residuos en la faringe, puede tener incapacidad para tragar el bolo en una única dilución. Tenemos que ver también si hay disfunciones en la seguridad de la dilución. Por ejemplo, ver signos de aspiración, si tiene tos, si tiene voz húmeda, carraspeo, si presenta o no, si tiene cialorrea también, todo eso si traga saliva. La técnica se hace a través de la evaluación que vamos a hacer con una jeringa, ¿no? O sea, en una jeringa la idea es poner néctar, líquido, en otra, 3 jeringas serían. Una néctar, otro líquido y otra pudding. Son 3 volúmenes diferentes. Una es de 5 milímetros, o sea, las 3 pruebas, la primera va a ser 5 milímetros, la segunda va a ser 10 milímetros y la tercera va a ser 20 milímetros. Ahí lo explico más adelante. En este cuadro, que se va a ver en la siguiente diapo, ahí está, se ve que lo primero que se prueba en el paciente es el néctar. Se da al paciente en una jeringa 5 milímetros y si está todo ok a través de la auscultación y nosotros ocultamos que traga, que está el ascenso, que está bien la dilución, se pasa a 10 milímetros de néctar. Si está todo bien, se pasa a 20 milímetros de néctar. Si pasa el néctar, pasamos a la sección de líquidos. La sección de líquidos sería 5 milímetros de líquidos, 10 milímetros de líquido y 20 milímetros de líquido, como lo muestra ahí la diapo. No sé si vos, Nico, podrías ir mostrándole puntito por puntito. Ahí con el clic, gracias. Y después, si está todo bien, el líquido se pasa a la parte de pudding. 5 milímetros, luego 10 y luego 20. Pero en el caso de que haya un impedimento en la seguridad del néctar, lo que se hace es, se pasa a 5, se pasa a 10, y en el caso de que haya un impedimento en la seguridad, se pasa a una viscosidad mayor, que eso es lo que tiene de positivo esta prueba MEC-B. Que en el caso de que nos genere duda o el paciente tiene tos, se puede pasar a una viscosidad mayor, y eso está buenísimo porque el paciente no se deja de alimentar ni nada, se pasa a una viscosidad mayor y eso igualmente es seguro. En el caso de los impedimentos de la seguridad de líquidos, a ver si puedes mostrarlo con un clic, ahí. Cuando le pasamos líquidos, en el caso de
la dilución segura, acá donde dice 10, donde está mostrando con el clic, a ver, ahí, se pasa al siguiente, a la viscosidad mayor, que es pudding 5, 5 o 10 de pudding. Entonces lo que tiene de positivo es que se cambia la viscosidad, no es que se suspende la alimentación o algo por haber presentado tos. En los materiales que se van a utilizar para la evaluación de la dilución en el paciente es un oxímetro, la aspiración por si acaso necesitamos, una jeringa de 20, el espesante, que eso nos va a brindar nutrición, los vasos descartables, el bajalengua, los guantes descartables. Bueno, el resultado va a ser la sugerencia de qué textura de dieta se va a decidir colocar al paciente, dependiendo de la evaluación. Ahí ya vamos a mostrar más adelante. La indicación de la dieta se hace a través del ITSI, es una nomenclatura. El ITSI 4, por ejemplo, son sólidos con ITSI 0, significa eso, semisólidos o dieta blanda con líquidos. ITSI 3, sólidos sin líquidos, sería semisólidos sin líquidos. Hay situaciones especiales, por ejemplo, hay pacientes que por alguna razón fueron intubados y estuvieron intubados hasta 48 horas nomás, y luego se extubaron a los pacientes. Y en el caso de que estos pacientes se extuben, hay pruebas que son más rápidas, que no es necesario hacer toda esta prueba, hay pruebas que son más rápidas que se evalúa con una jeringa de agua, ¿no? Entonces, los puntos que tenemos en cuenta para este screening que es más rápido es que el paciente esté vigil y alerta, responda a órdenes simples, realice las praxias orales, tenga simetría facial, no tenga sin signos de debilidad adquirida, DAUSI, lo que nombraba Nico anteriormente. Entonces, la idea acá sería que el paciente beba 90 milímetros de agua ininterrumpida, de manera continuada. Se dice que está apto si no hay signos de alteración de la eficacia, ni de la seguridad, ¿sí? Y no está apto si está inhabilitado para beber el contenido completo, ¿no? O exhibe ahogo o tos. Ese sería el screening rápido. Y en el caso de los pacientes que están traqueotomizados, que bueno, pasaron una estadía en la UTI, intubados, y luego pasaron a estar traqueotomizados, en esos casos, los pacientes que están desvinculados de la ventilación mecánica de 48 a 72 horas, que ya cumplieron desvinculados ese tiempo, y estuvieron con la cánula ocluida 48 horas mínimo, durante las primeras 24 horas se realiza un Blue test. ¿Sí? El Blue test es el test que utilizamos para ver si hay que seguir rehabilitando la deglución o no. Sí, entonces, por ejemplo, si utilizamos el Blue test y le da positivo, inmediato positivo, nos indica la necesidad de rehabilitación, de seguir rehabilitando la deglución. Y en el caso de que al otro día nos dé positivo tardío, podría desestimarse el resultado. ¿Sí? Hay bibliografía que dice que si al otro día te da positivo el test, se puede desestimar el resultado. Otra cosa también que observamos en los pacientes traqueotomizados es si el paciente protege vía aérea y tiene tos efectiva. El seguimiento del paciente se realizará hasta que llegue a su nivel máximo de ITSI, dependiendo de la evaluación de los profesionales. La patología, antecedentes, edad. Hay técnicas compensatorias, está la reevaluación, las técnicas facilitadoras, las técnicas de tratamiento específicos y la rehabilitación.
Bueno, ahí un poco terminó la intervención kinesiológica, un poco lo que es, bueno, para resumir, ver al paciente, ver primero que el paciente esté despierto, directamente si yo veo que el paciente está dormido, paciente con una hemiplegia, que abre la boca y tiene la mitad de la boca cerrada, que no responde órdenes, que no tose, ya sabemos directamente, no le evaluamos, pero si pasa el primer screen que hizo Consuelo de abre la boca, saque la lengua, todas las praxias conservadas, podemos empezar a, a poder continuar con el test. ¿Por qué decimos MECB también? También uno cuando hace arma un proceso hay que ver qué material cuenta el hospital, digamos, no ponernos en gastos. Y por reuniones con nutrición, Espesán por suerte sobra, no sé, tenemos bastante, entonces también uno trata de usarlo lo que tiene a su disposición, digamos. Es algo sencillo, con Espesán, con un bajalengua, con una jeringa podemos hacer este test. Y también lo que está bueno para el tema de eficacia y seguridad, a veces nosotros, kinesiólogos, estamos con un paciente, con otro paciente, y muchas veces enfermería incluso les da de comer a los pacientes, entonces que sepan que si el paciente también, por ejemplo, come y tose, el paciente está dormido, el paciente de repente comió y babea, chorrea la comida o no la termina, también es una pauta de alarma para decirnos a nosotros que lo podemos reevaluar al paciente y ver si hay alguna alteración o no. Pero bueno, la idea de este proceso y hacer este encuentro es también que todos tengamos herramientas para poder buscar la manera que se beneficie el paciente. Y respecto también a la indicación, que faltó decir, es que nosotros hacemos la sugerencia después de hacer el test, pero después la indicación la van a hacer los médicos en la historia clínica. Y la idea de esa indicación es que se usa la nomenclatura ITSI, que ahora Lili va a ampliar y decirnos lo que es, pero cuando nosotros dijimos ITSI, ITSI 4, ITSI 3 y abajo pusimos semisólidos o líquidos, eso es lo que se usa habitualmente, pero no es una nomenclatura capaz formal, porque lo que es semisólido para mí puede ser un flan, capaz es semisólido para otra persona que es una gelatina, entonces es unificar los criterios con esa nomenclatura. Bueno, ahí lo dejo con Lili. No, Consuelo va a presentar primero la planilla. Ah, Consuelo, vos compartís la otra planilla, ¿verdad? Voy. Yo dejo de compartir y compartimos tu planilla. Voy. Y después seguimos con mi parte. Un segundo. ¿Podés? Si no, yo lo tengo abierto Espera. acá y comparto acá si querés. ¿Ves ahí? Ah, sí, está bien. El tema de la pantalla. Sí. Tienes que ir al archivo. Okay. Bueno, nosotros hicimos esta planilla que a futuro se va a subir al Clínicos, y la idea sería que la completemos acá en Word y luego se pase a PDF para subirla. Bueno, acá serían los datos del paciente, las fechas, qué le pasó al paciente, presenta traqueostomía, tiempo de IOT, y acá te da las opciones para completar 24 horas, mayor a 24, 48, más de 48, más de 5 días, mayor a 10. Bueno, te da todas las opciones y la idea, bueno, va a ser medio ágil. Al principio quizá no, pero después va a ser más ágil de completar y más rápido. Pero la idea es que todos lo que hagamos la evaluación lo vayamos completando y lo subamos al Clínicos. El CAMIQ, que es lo que decíamos, lo de la habilidad adquirida en la UCI. El sensorio, vigilia alerta al menos 15 minutos. La calidad de la voz, si está húmeda o no húmeda. La tos voluntaria, posibilidad de aclarar la garganta, no presenta tos voluntaria. Manejo de la saliva, presente ausente. Praxias linguales, praxias faciales. Capacidad para realizar una dilución voluntaria, presente o ausente. Higiene oral, si está presente o no. Manejo del lago orofaringio. Control cefálico, control de tronco. Piezas dentarias.
control lingual, el acceso laringio y el sello labial presente. Y bueno, y acá están los músculos que yo les nombraba hace un momentito que se van a evaluar. Apertura de la mandíbula, cierre mandibular, encorva de lengua, después retracción lingual, desplazamiento lateral de la mandíbula, los reflejos, presente, ausente. Estas preguntas le haríamos al paciente si al tragar le genera dolor, cuando traga la comida, si se le pega a la garganta o si le genera tos al comer. Bueno, y acá está la parte del néctar, agua y pudín. Acá tos, cambios en la voz, de saturación. Eso sería la evaluación, para ir evaluando si al pasarle 5 pasó algo o no, si no. Está la opción si no, por eso, para completar en cada cuadrito. Acá también, signo de alteración de la eficacia. Residuo faríngeo. Por ejemplo, acá igualmente aclaramos, acá abajo que dice, cuando está presente más de 2 puntos en la evaluación, se suspende la prueba. O sea, por ejemplo, queda residuo faríngeo y aparte de eso, queda residuo oral, se suspende la prueba. Bueno, y acá la clasificación con ITSI. Hicimos una partecita donde dice nivel 7, nivel 6, nivel 5 y al costadito algún tipo de término que pueda entenderse a la hora de seleccionarlo. Por ejemplo, pusimos 7, regular textura variada, 5, picada húmeda, 4, puré. Entonces, cuando alguien lo va a seleccionar, no le cuesta tanto y no se le dificulta. En la parte de líquidos también, extremadamente espeso, moderadamente espeso, poco espeso, ligeramente espeso y fluye como el agua. Y bueno, eso nomás. Dejo de compartir. Me di cuenta, estaba en silencio. Bueno, ahí comparto lo que me falta. Dudas, consultas hasta el momento, mientras voy compartiendo. A ver. Y acá estoy. Listo. Bueno, haciendo un poco de memoria e historia con esto, el primer proceso de evaluación de deglución se presentó en el 2021 junto a otros compañeros también de Kine, nutrición, el equipo de cocina. Y hoy lo que hacemos es una actualización del proceso y obviamente la invitación abierta a seguir elaborando el protocolo, ¿no? Desde lo nutricional, por lo menos, de lo que es el área de nutrición, también fue una solicitud a Kinesio de poder unificar los criterios, porque obviamente el hospital va creciendo, tenemos nuevos compañeros, nuevas intervenciones, variedad en la complejidad del tipo de pacientes que vamos recibiendo, y nos empezamos a encontrar en una situación en que cada uno iba manejando diferentes criterios a la hora de evaluar. Entonces eso a nosotras nos presentaba una inseguridad o una dificultad a la hora de tener que indicar un plan de alimentación. Nutrición depende totalmente de la aprobación, tanto de Kine como médico, de darnos el ok para poder empezar a alimentar a un paciente vía oral, post-extubación, después post-ventilación, ¿no? Y muchas veces nos pasaba que a la hora de indicar un plan de alimentación, de repente teníamos pruebas de deglución elaboradas con diferentes tipos de alimentos y diferentes tipos de consistencia, por lo cual teníamos un día en el que nos decían, sí, dale, ok, puede comer alimentos blandos, y al día siguiente teníamos, no puede comer, no tenía que haber empezado. Entonces, un poco
Todo esto es para empezar a unificar criterios, volver a repasar los procesos de evaluación de deglución y nosotras poder laburar en conjunto con ustedes, al igual que enfermería, médicos y demás. Bueno, ¿dónde empieza la intervención nutricional en un paciente con disfagia, que es valorado por Kine, por los médicos, para cuando nos dan el ok para empezar a alimentarlo? Nosotros tenemos en cuenta 3 aspectos. Uno es la gravedad de la alteración, que puede referirse a la alteración de la eficacia o de la seguridad. Hablamos de eficacia cuando pierde la capacidad de alimentarse y mantener un nivel óptimo de nutrición o hidratación. Y de seguridad cuando pierde la capacidad de realizar la ingesta sin peligro de que ese alimento pueda pasar al sistema respiratorio, ¿no? Lo otro que vamos a considerar es qué tipo de vía de alimentación vamos a utilizar. Nos quedamos con una alimentación enteral, exclusiva, que es por sonda. Empezamos con una alimentación mixta, que puede ser enteral más oral, o vamos directo a una vía totalmente y completamente oral. Esto a nosotras lo que nos tiene sujetas a una intervención terapéutica, nutricional, que en realidad la hacemos con todos los pacientes, más allá de si tienen disfagia o no. Esperen que tengo un problemita con la boca. ¿Tengo otro problemita? Bueno, esperen que... Ahí está. La intervención nutricional para nosotras arranca desde la admisión del paciente hasta el egreso, inclusive hacemos una continuidad en el post-alta. Nosotros, una vez que ingresa el paciente, lo valoramos, que suele ser dentro de las 48 horas. Por suerte tenemos como una estadística de las 24 horas ya haber evaluado a cualquier paciente que haya ingresado tanto a la terapia intensiva, cuidados progresivos o cualquier área del hospital. Una vez que valoramos al paciente, se hace un diseño de plan de alimentación, un monitoreo y después un control, obviamente, de seguimiento y post-alta de la internación. ¿Qué se valora dentro de esta intervención? La pérdida de peso del paciente, los cambios en la ingesta, si tiene síntomas gastrointestinales, ya sean moderados, alterados, graves, bajos, la capacidad funcional del paciente y el aumento de las demandas metabólicas, es decir, por qué el paciente está internado, ¿sí? ¿Cuál es su nivel de injuria? Voy a romper la computadora. Esperen que tengo problemas con la compu. Ahí está. Bueno. Entonces, una vez que valoramos al paciente y una vez que ustedes nos dan el ok para empezar a alimentarlo, ya sea por vía oral o no, nosotros empezamos con una transición de una nutrición efectiva. El 50% de los pacientes que tienen una ventilación mayor a las 48 horas, por lo general suele tener trastornos deglutorios. Por eso también la importancia de unificar qué criterios van a utilizar a la hora de evaluar al paciente. Una vez que ustedes nos dan el ok, que dice, bueno, Kine nos dice, listo, el paciente está óptimo de recibir alimentación vía oral en cualquier tipo de consistencia, ya sea semisólidos, blandos, líquidos espesados o líquidos libres, nosotros empezamos a hacer una evaluación de ingesta. Y acá es donde hacemos mucho hincapié de la importancia de paciente que fue extubado con más de 48 horas ventilado, no retirarle la sonda de alimentación, ¿sí? Porque muchas veces en esta evaluación de ingesta que hacemos, el paciente come, ¿sí? Pero no llega a cubrir el total de su requerimiento. Cuando un paciente logra llegar a su 50%, nosotros empezamos a plantearnos una nutrición nocturna, ¿sí? O una nutrición continua, pero a un volumen bajo, para dar lugar a la vía oral. Cuando ese paciente llega al 70% de lo que nosotros le enviamos, es decir, llega a consumir un 70% de lo que sale de cocina hacia el paciente, ahí podemos pensar ya en sacar la nutrición enteral, hacer una suplementación con complementos orales, que muchos los habrán visto, ya sea el Creni, Fortisir, Ensure, Glucerna, ¿sí? Que la misma también es entregada de una manera fraccionada, lo que hace es un énfasis sobre su aporte calórico proteico. Tratamos de que sea alejado en las comidas, por lo general está siempre puesto en colaciones o colación nocturna, y no se da más de 2 o 3. Si yo tengo que dar más de 2 o 3 colaciones por día de un suplemento oral, listo, volvemos a la nutrición enteral porque no tiene sentido tener a un paciente con tantos complementos orales, porque además, si alguna vez lo probó, tienen gustos bastante particulares, más allá de que vienen variados, vainilla, frutilla, capuchino, vainilla y capuchino parecen los que más tenemos acá, pero es un gusto con cierto tenor a metálico, por lo cual un volumen muy grande no va a ser tan agradable para el paciente, ¿sí?
Entonces, nosotros lo que hacemos es evaluar esta ingesta. Esta ingesta se evalúa a través de una planilla que si quieren después se las comparto o se las muestro al final de la presentación, donde nosotras vamos marcando y seguramente si algunos pudieron ver en alguna evaluación que nosotras evolucionamos dentro del clínico, esa planilla también se carga dentro de la historia clínica y ustedes ven como una foto donde está cada plato de comida y qué porcentaje de ese plato se fue consumiendo. Entonces se hace una sumatoria y te dice listo, bajamos el volumen de difusión y damos lugar a la vía oral, pero mantenemos la sonda. Si vemos que esa ingesta llega al 70% o la supera, podemos reforzar con complementos orales, mantenemos la vía oral, obviamente, y sacamos la sonda nasogástrica, ¿sí? Ahí vamos. Si quieren pueden ir preguntándome en lo que yo voy tardando en pasar la diapo. Ahí está. ¿Qué pasa a la hora de tipificar y por qué Conso y Nico hablan mucho de LISI? Nos pasa mucho en otras instituciones y como les dije al inicio de mi charla, no es la primera vez que hablamos de procesos de deglución o procesos de valoración de deglución. Esto lo arrancamos en el 2021, también con Kinesio, con docencia, donde ya se dio una charla aparte del equipo, pero como bien les digo, hoy somos otras personas, somos diferentes, hay gente nueva, y está bueno volver a repasarlo e incluso traer nuevas cosas al proceso. Cuando se indica un plan de alimentación, bueno, Kine nos dice, ok, el paciente está óptimo, hay como una diversificación en el tipo de indicación, ¿sí? Y es lo que siempre decimos. La indicación de una dieta que es por el personal no siempre es comprendida por el resto del equipo. Y acá es un claro ejemplo. Y te pasa con el paciente que tiene disfagia como con el que no. Uno dice, bueno, el paciente que puede iniciar dieta vía oral, blando. Y si todo lo que estamos ahí presentes pensamos en que es un blando, no para todos es lo mismo. Y no es solamente en la institución, nos pasa en muchos lugares, que blando para alguien, para un médico puede ser un puré, para el otro médico puede ser un blando gástrico, que es decir, algo adecuado gástrico, de protección gástrica. Para otro un blando, no sé, puede ser algo más en consistencia puré, pero no tan líquida o sino más líquida procesada, ¿sí? Como que es muy subjetivo cuando alguien dice dieta blanda. ¿Qué es blando? Pasa de un puré hasta incluso un alimento, no sé, tipo tortilla, que pueden considerarlo blando, blanda masticación, blando deglución. Bueno, esperen que van a tener que tener paciencia porque esto está tardando. Vos me lo vas pasando y yo voy pasando para acá porque si no. Bueno, esperen que así voy por acá y no me voy atrasando. Bueno, cuando hablamos de tipificación, entonces acá es donde decidimos por fin a empezar a hablar de lo que es la terminología ITSI. En octubre del 2021 es cuando se empieza a implementar la nomenclatura ITSI, que es en realidad una forma de ser más objetiva a la hora de clasificar diferentes tipos de texturas. Esta adaptación o esta nomenclatura lo que trae es una iniciativa en realidad internacional para estandarizar la dieta de disfagia, teniendo en cuenta esto. Blando es una indicación subjetiva, que todos podemos tener una idea diferente de lo que es un blando. Y si lo que trae, o esta nomenclatura, lo que trae o esta norma, es darle más objetividad a la hora de reconocer un tipo de modificación de textura, ¿sí? Entonces, la sigla significa Iniciativa Internacional para la Estandarización de la Dieta de Disfagia. Tiene como objetivo esto, lo que decimos, estandarizar los niveles de bebidas espesadas, alimentos con texturas modificadas y así minimizar esa subjetividad. A través de esto lo que se busca es brindar cierta seguridad, ¿sí? Para todas las edades, considerando culturas, etc. Y evitar así complicaciones de desconocimiento o uso inadecuado de las viscosidades. Está, obviamente, principalmente destinada a pacientes con disfagia. Y a continuación lo que les voy a mostrar es el cuadrito que dice ITSI. Esto es ITSI, ¿sí? Es una estandarización de la terminología y descripción, métodos de prueba, pero no es una prescripción. Cuando ustedes prescriben un plan de alimentación, una dieta, por lo general, en cualquier paciente que tengan, van a decir, bueno, el paciente que empieza vía oral, dieta hiposódica. Eso es una prescripción. ITSI
va acompañado a eso, porque vos decís dieta hiposódica ITSI 4. ITSI es solo la modificación de textura, no es un tipo de dieta. Eso es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces pueden pensar que es una prescripción y poner paciente que inicia plan de alimentación ITSI 4. ITSI es una consistencia, o sea, lo que tiene que anteceder a eso es el tipo de prescripción de dieta. Paciente con plan de alimentación hiposódico, hipoglúcido, adecuado gástrico, adecuado intestinal, nefroprotector. Esa es la prescripción. El ITSI es la clasificación de la textura. Como lo ven en el dibujo, tenemos dos tipos de ITSI, o dos en realidad que van marcando, que es para líquidos y para alimentos espesos. Y hay un momento en el que se cruza. De líquidos es de 0 a 4, desde lo que es un líquido fino, ligeramente espeso, poco espeso, moderadamente espeso y extremadamente espeso, ¿sí? Y a partir del 3 y 4 es donde se combina el líquido con el sólido y ya empiezan todos los alimentos sólidos hasta llegar a la nomenclatura 7, ¿sí? Que la nomenclatura 7 en realidad ya es un alimento en su consistencia normal y podés ahí determinar si querés que sea normal del todo, por decirlo de alguna manera, o fácil de masticar en el caso de aquellos pacientes que tengan falta de piezas dentales o que sean pacientes añosos y que por su propia fisiología requiera que sea fácil de masticar. ¿Cómo llegamos a este tipo de preparación? Bueno, modificando la consistencia. ¿Cómo se modifica esta consistencia? Es muy sencillo, lo hace cocina, que es triturar el alimento. Una vez que se elabora una preparación, se lo tritura, se agrega líquido y se agrega un espesante. ¿Sí? Acá tienen el de Fresenius, pero en realidad hay otros tipos de espesantes de otros laboratorios. Para esto se hizo una capacitación en cocina en el 2021 y se hace nuevamente una capacitación. Los chicos de cocina ya saben clasificar, identificar qué tipo de ITSI, porque ellos recibieron toda una capacitación aparte de esto. El ITSI tiene una prueba objetiva, que son diferentes tipos de test. El test de flujo de gravedad, el test de goteo o de tenedor o inclinación de cuchara, el test de presión, ¿sí? Con el tenedor o la cuchara. El de flujo de gravedad nos sirve de lo que es el ITSI 0 al ITSI 4, que es lo que habíamos mencionado como los líquidos, ¿no? A ver, no, ahí. Los líquidos. Y después lo que tienen es el test del goteo de tenedor, es para el ITSI 3 y 4. El ITSI 3, como para familiarizarlos un poquito más con la consistencia y les sea fácil identificar, por ejemplo, sería un procesado. Una tipo sopa crema, que es acuosa, ¿sí? que cae y demás. Un ITSI 4 no, es más consistente, es más tirando a un puré en volumen. Ahora les voy a mostrar igual en un par de imágenes para que lo puedan visualizar y familiarizarse con la clasificación. Y lo que es del ITSI 3 al 6, o más tirando ya entre 5 o 6, ya hablamos de pequeños bocados, ¿sí? Son texturas suaves, firmes, pero ya sólidas, ¿no? Bueno, acá es lo que les venía mostrando. Lo que es el nivel 1 o 0 es líquido, el agua que fluye. ¿Sí? Eso es nivel 0, perdón. Nivel 1 es lo que ustedes por lo general conocen como néctar. ¿Sí? Es más espesa que el agua, fluye a través de una pajilla o jeringa o tetina, requiere un poquito más de esfuerzo, ¿sí? Para poder consumirla y presenta una textura similar a una fórmula antirreflujo. Pero si lo quieren familiarizar con algo más propio de la cocina, sería como un néctar, ¿sí? El ITSI 2 habla más ya de una consistencia un poco más espesa, tiene menos fluidez, ¿sí? Y lo podríamos familiarizar entre una miel, por ejemplo, o lo que ustedes llaman pudín. Pero es una textura más consistente. Los métodos de prueba, como les mencioné hace rato, lo que pueden utilizar es el goteo del tenedor, que si bien no lo van a hacer, esto lo hacen los chicos de cocina a la hora de elaborar la preparación, es usar el goteo del tenedor. El ITSI 3, como les mencionaba hace rato, es algo que vos colocás dentro de un tenedor y fluye, sale, pierde, o sea, va a perder por las mismas ranuras, ¿sí? Que es lo que pueden observar en esta imagen. Y el ITSI 4 no, vos lo agarrás con un tenedor y no cae, o sea, no es la misma pérdida que tiene entre sus ranuras, es más consistente, ¿sí? Ahí está la diferencia. Si ustedes quieren consumir una sopa crema, por decirlo de alguna manera,
con un tenedor no lo van a poder consumir porque va a perder a través de su ranura. Pero si ustedes quieren agarrar un puré de papa, por ejemplo, más sólido, digamos, con un tenedor lo pueden consumir y no va a perder a través de la ranura. Quizás eso también les va a servir como para identificar la diferencia entre un ITSI 3 y un ITSI 4. Para medir el ITSI 4 y 5, que ya son texturas más espesas, lo que pueden también conseguir acá es la prueba de la cuchara, que lo que hacen es girar, agarrar la preparación, girarla, y lo que se tienen que asegurar ahí es que esa preparación no quede pegada a la cuchara, que es lo que ven en esta última parte, ¿sí? Agarran la preparación, la giran, y esa preparación no tiene que quedar pegada, tiene que caer en su totalidad, ¿sí? Como si fuese un bolo de, no sé, no se me ocurre ahora darles un ejemplo, pero es un bolo de algo que cae y que no queda pegado, porque es lo que va a pasar a la hora de que el paciente consuma. El ITSI 4 le va a dar la seguridad al paciente de que aquello que va a comer no le quede pegado en la parte interna de la boca, ¿no? Acá tienen lo que es un ITSI 5, la prueba de la evaluación de la textura se hace a través de un tenedor, donde la porción del bocado tiene que ser muy mínima, muy chiquitita. Entonces, una forma fácil para los chicos de cocina y también hecho un poco por ITSI, es agarrar un tenedor y entre ranura y ranura debe quedar el tamaño de la porción de lo que se va a dar la modificación de textura. Por ejemplo, esto es lo que nosotros llamamos, burdamente, picado bebé, ¿sí? Que es un picado bien chiquitito. Y por lo general, otra cosa que les traigo acá, es el ITSI 5, es picado bebé y es húmedo. Y siempre por lo general lo van a encontrar combinado con algún puré, que es lo que le da la humedad. Bueno, entre lo que es ITSI 5 ya lo hablamos, bueno, ahí tienen un par de ejemplos de algunas cucharas, ¿sí? El ITSI 3, que es, como decía, una sopa crema que va cayendo, el ITSI 4, que ya cae como algo consistente, y el ITSI 5, bueno, el puré es más consistente, pero en realidad es ese picadito bebé que viene mezclado con el puré. Bueno, ITSI 6 ya es tamaño bocado, es un tamaño más grande, es prácticamente el tamaño del tenedor, y cuando haces presión, no sé, cuando haces presión, se muestra como que el cubierto se presiona sobre el alimento. No sé si me llegué a explicar. Bueno, y en el ITSI 7, que es lo que hablamos hace rato, es esto, ya es un alimento blando, completo, ¿sí? Que puede ser una preparación blanda, tipo, no sé, un budín tricolor, una tortilla y demás, y en realidad su consistencia, su variación dentro de esa clasificación va a depender de si el paciente tiene piezas dentales para poder masticarlo o no. Bueno, y como para ir cerrando, la idea era más que nada compartirles un poco y que puedan identificar lo que es un ITSI, es tener en cuenta esto, la idea de que puedan tener un criterio unificado a la hora de tener que indicar la vía oral apta o no, es que se pueda evaluar la deglución, que se pueda adecuar la ingesta durante la internación, poder hacer una transición más efectiva, ¿sí? Para poder así cubrir el 70% y sacar esa sonda, ¿sí? Y no para nosotras, después poder seguirla en el posalta. Y otra cosa a tener en cuenta también es el tema del inicio de la vía oral, post-extubación, y por qué insistimos tanto en que no le saquen las sondas. Muchas veces, como explicaron los chicos, si el paciente tiene varios días de ventilado, esa prueba de dilución se demora, no la pueden hacer de forma inmediata a la extubación, y a veces suelen pasar 3 días y un poquito más para que un paciente pueda recién ser evaluado y posterior aprobada su vía oral. Y cuando es aprobada, no consume tampoco el 100%. Entonces siguen pasando los días en el que el paciente no recibe una nutrición adecuada. Entonces es importante tener en cuenta eso, no retirar la sonda, tratar de hacer una evaluación de dilución oportuna, unificar los criterios para no perder ese riesgo de que el paciente, para asegurar el riesgo de que el paciente no se broncoaspire con un alimento, ¿no? Bueno, creo que fui rápido, ¿no? Sí. Esto va a quedar grabado, no sé si tienen preguntas, si quieren consultar o preguntar algo. Pero bueno, el video queda grabado,
docencia después lo va a compartir a los mails de las personas que se fueron anotando y calculo que al resto del equipo. Y el proceso también va a ser compartido a través de mail a cada referente del servicio, para que lo pueda compartir con el resto de los equipos. Bien. ¿No hay preguntas entonces? Listo. Bueno, damos por finalizado. Vale. ¿Sí? Bueno, gracias. Cualquier cosa igual nos pueden cruzar en el sector y bueno, si hay alguna duda o algo, podemos responderlo cuando gusten. Gracias por todo. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.